Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al segundo webinar del ciclo del tema, digamos, principal, que es vigilancia tecnológica. En el primer webinar veíamos algunas definiciones sobre vigilancia tecnológica, la metodología, los usos, algunos casos de éxito. Pero hoy vamos a concentrarnos en cómo transformar esa información que surge a partir de resultados de un estudio de vigilancia tecnológica en proyectos viables para las organizaciones. Siguiente, por favor. Bueno, me presento, mi nombre es Adriana Gutiérrez, yo soy ingeniera industrial, especialista en alta gerencia en la Universidad Militar Nueva Granada. Básicamente tengo formación en gerencia de proyectos y durante más de 15 años he trabajado en diseño, formulación, gestión, ejecución de proyectos de diferente tipo, de capacitación, de desarrollo tecnológico y de innovación. En CDI he participado en la producción y uso de estudios de vigilancia tecnológica como insumo para estructurar diferentes proyectos que presentamos en las diferentes convocatorias, ya sea de MinCiencias o también para, digamos, si alguna empresa, alguno de nuestros clientes tiene una necesidad particular, estructuramos estudios de vigilancia tecnológica y competitiva a la medida. Siguiente, por favor. Hoy vamos a hacer una revisión de identificación de oportunidades a partir de la vigilancia tecnológica. Revisaremos su evaluación y priorización según atractivo y viabilidad. Revisaremos algunos casos de negocio para sustentar decisiones. Casos prácticos de aplicación, dos casos prácticos de una vigilancia en temas del aguacate y otro sobre tecnología LoRaWAN. Siguiente. Bueno, inicialmente quisiera dejarles esta pregunta para, pues, básicamente hacer como una revisión de qué suele pasar en las organizaciones. Cuando en su organización aparece una nueva tendencia tecnológica o una señal de mercado o un movimiento de un competidor, ¿qué suele pasar? Entonces, las personas que quieran escribir en el chat, de pronto, si su empresa, si su entidad educativa tiene de pronto esa nueva tendencia tecnológica o esas señales de mercado que requieren ser atendidas, generalmente, ¿qué suele suceder en sus organizaciones? Si quieren participar, está habilitado el chat para que dejen su comentario. Siguiente. Bueno, una tendencia no es todavía una oportunidad. En algunas organizaciones generalmente se informa, o sea, se puede preparar ya sea un reporte, se envía una alerta o se hace simplemente una presentación. Digamos que acá la clave no es qué está pasando, sino qué significa para nuestra organización. Entre otras, digamos, alertas o presentaciones que se puedan generar, se reacciona solo cuando el cambio ya está afectando, por ejemplo, la operación del mercado. Y en nuestras organizaciones, en nuestras empresas que logran capturar más valor, el hallazgo se representa o se convierte en una decisión. Y esa decisión se conecta con ya sea una necesidad interna, se evalúa y luego se definen, pues, los siguientes pasos para que de esos hallazgos se pueda tener esa decisión y se pueda aplicar dentro de nuestras organizaciones. Nuestro objetivo de hoy precisamente es identificar, digamos, de esas tres situaciones, de informar, de reaccionar y de decidir cuál se alinea más a la necesidad, a la realidad de nuestras organizaciones.
Incluso, pues si alguna de estas decisiones se pueden, digamos, como adaptar y transformar en información para la toma de decisiones. Entonces, si ya tenemos esa información, ¿por qué sigue siendo tan difícil convertirla en una decisión? Siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos revisar 5 fricciones que por experiencia de CIDEI y por experiencia que hemos podido recopilar de muchas empresas clientes, son fricciones recurrentes que generan consecuencias concretas sobre la capacidad de decidir. Muchas veces ocurre, digamos que justamente lo contrario, que tenemos muchas tendencias, muchos reportes, estudios, alertas, muchas veces hacemos revisión de proveedores que nos han ofrecido muchas tecnologías, muchas posibles iniciativas, pero sigue siendo difícil decidir en qué vale la pena concentrar esos recursos. De hecho, el dato bueno, ahí tenemos unos datos en la diapositiva, donde se resalta que el 72% de los líderes empresariales encuestados afirman que el volumen de datos llega a frenar o impedir las decisiones. Esta cifra nos ayuda a entender la primera fricción, es decir, tener más información no significa necesariamente decidir mejor. Cuando tenemos muchas fuentes, muchas señales, muchas tendencias sin un criterio claro, pues para, digamos que separar lo realmente relevante, la consecuencia puede ser parálisis, decisiones fallidas, tardías, o muchas veces lo que sucede mucho en las empresas es que dedicamos esfuerzo a señales que realmente no cambian una decisión. Entonces, el beneficio de resolver esta fricción es generar un foco claro dentro de nuestras organizaciones, es decir, vamos a concentrar ese análisis en la información que sí puede mejorar una decisión de negocio. La segunda fricción que más se encuentra son las prioridades difusas. Es decir, podemos identificarnos entre 5, 10, 20 oportunidades interesantes, pero todas estas compiten pues por un presupuesto dentro de la organización. Recuerden que generalmente cuando yo como director de proyectos, como gerente de proyectos, entro ya a competir dentro de la organización con una idea, con una propuesta de mejora, pero pues necesito esos recursos. Una de las, digamos que fricciones adicional al presupuesto es la asignación de nuestro equipo de trabajo y de esa manera pues el tiempo que yo voy a necesitar para, digamos, gestionar esta oportunidad que yo puedo ver interesante. Una de las consecuencias en esta dispersión de información, de prioridades difusas, es que algunas de esas iniciativas pueden recibir atención, pero pocas pues van a avanzar lo suficiente y con la prioridad que yo necesito. Cuando yo ya resuelvo, digamos, esa prioridad difusa, el beneficio es comparar esas oportunidades con algunos criterios comunes como el atractivo, el impacto, la viabilidad, el riesgo, el tiempo, y de esa manera pues yo puedo enfocar los recursos donde exista mayor potencial. La tercera fricción es la validación insuficiente, es decir, a veces pasamos demasiado rápido, por ejemplo, de una tecnología que parecía, digamos, interesante, a hagamos un proyecto. Digamos que ahí este es un punto crítico porque muchas veces las organizaciones, movidos por otros intereses, por otras decisiones, de una vez pasamos a hacer ese proyecto. La consecuencia, digamos, principal puede ser invertir prematuramente. Y digamos que eso es un error dentro de nuestras organizaciones. Si no tenemos, digamos, información confiable y un estudio, digamos, juicioso, generalmente esas inversiones, pues,
generan más bien un gasto dentro de nuestras organizaciones y no hay, digamos, como un beneficio concreto. Adicionalmente se pueden presentar reprocesos, más adelante se pueden descubrir de pronto que esa solución no tenía suficiente madurez, que esa necesidad o esa oportunidad realmente no era prioritaria para nosotros, o que no contamos de pronto con las capacidades necesarias, ya sea en conocimientos de la tecnología, en las capacidades que tiene nuestro equipo de trabajo o en el tiempo suficiente para poder ejecutarlas. El beneficio de validar primero es reducir esa incertidumbre antes de que la empresa, digamos, comprometa recursos mayores que puedan afectar finalmente en un ejercicio financiero, pues ya la utilidad de la empresa. La cuarta brecha es una brecha técnico-gerencial y es donde el equipo puede probablemente demostrar que esa tecnología funciona, pero los directores, los gerentes, los que realmente toman la decisión, necesitan responder de pronto otro tipo de preguntas, a pesar de que técnicamente pueda ser viable. Algunas preguntas que generalmente los directivos, los tomadores de decisiones se hacen es qué problemas va a resolver realmente esta propuesta, qué valor nos va a generar dentro de la organización, qué recursos vamos a utilizar entendido en tiempo, personal, dinero, presupuesto asignado, qué riesgos asumimos, que generalmente algunas organizaciones olvidamos que adicional a estimar esos recursos necesitamos identificar los riesgos, porque si no se identifican en esas etapas tempranas, pues más adelante pues pueden generar algún retraso en el cronograma y por ende aumentar los costos cuando se están ejecutando. Digamos que cuando uno no traduce correctamente esa información, esa oportunidad, digamos, técnicamente sólida, como lo ve el equipo técnico, puede no conseguir ese respaldo. Digamos que a pesar de que tenga un estudio debidamente respaldado de validación de la tecnología, pues si no tiene respuesta a las preguntas anteriores, pues la dirección no va, digamos que, a aprobar la ejecución de esa iniciativa o proyecto. Si sabemos específicamente esas respuestas, el beneficio es traducir esa tecnología a un lenguaje de valor, de riesgo y de decisión. Y finalmente, la fricción de justificación débil. Digamos que en cuanto a datos, generalmente de los estudios que hemos revisado, el 56%, por ejemplo, de los líderes que trabajan con datos, con analítica, manifiestan sentir presiones para demostrar el valor del negocio y el retorno directo en esas iniciativas. Digamos que la consecuencia más importante es que esos proyectos van a competir por recursos, pero sin una debida argumentación clara. Y de ahí, pues, si tenemos, digamos, como clara esa información, el beneficio es estructurar de una manera más clara todos los riesgos identificados, el esfuerzo que necesitamos tener y los posibles supuestos, pues, para que se pueda tomar una decisión más clara. Digamos, por eso, digamos, no basta con decir que encontramos esa tendencia y parece prometedora, sino que necesitamos responder qué oportunidad concreta representa, qué consecuencias tendría, digamos, que actuar o no actuar o implementarlas, qué valor esperamos generar, qué decisiones debemos validar, qué riesgos existen, cuáles hemos identificado y qué recomendaciones podemos tener. Avanza, por favor. Y digamos que como conclusión, a revisar esas fricciones, ya podríamos de pronto eliminar algunas incertidumbres para dar pasos adicionales a un modelo de negocio. Digamos que para construir
ese argumento, dar respuesta a esas interrogantes que ya revisamos, un punto de partida es la vigilancia tecnológica, pero entendida, digamos que como una fuente de evidencias a través de un estudio sustentado para responder cada pregunta concreta de negocio. La vigilancia tecnológica organiza, digamos que la lectura del entorno. No basta solamente tener con ese documento que generalmente es muy extenso y como pueden apreciar y digamos recordar un poco lo que veíamos en nuestro anterior webinar de un documento que nos pueda, digamos, servir también de hoja de ruta para conocer aquellas tendencias, tecnologías, competidores, mercados, todos los riesgos y todas las oportunidades que yo tengo para ya sea generar un producto o un servicio. Esto, digamos que también nos ayuda a identificar, adicional a lo que les he mencionado, sustentar, digamos, de una manera más informada, pues todas las señales que están ya sea en la parte tecnológica, en la parte de mercado y que pues los tomadores de decisiones dentro de nuestra organización realmente estén informados para dar, digamos que el siguiente paso. Digamos que aquí hay que aclarar algo, que digamos que la vigilancia no genera valor únicamente por la acumulación de la información. Ya les había comentado que generalmente estos documentos son extensos, pues porque implica analizar diferente tipo de información. Estos estudios de vigilancia crean valor cuando esta información se interpreta desde una pregunta de negocio. Digamos que la misma tendencia puede ser muy relevante para una empresa y casi irrelevante para otra, porque generalmente depende de sus objetivos, de sus capacidades, de sus clientes y de su momento estratégico. Por eso nosotros no recomendamos vigilar todo, recomendamos definir unos focos que estén, digamos que conectados con decisiones concretas. Es decir, queremos adoptar una tecnología, debemos adoptarla, conviene desarrollar, por ejemplo, una solución propia, o hay brechas que justifiquen desarrollar, implementar, presentar un proyecto de innovación, de desarrollo o de investigación, o probablemente deberíamos definir un aliado estratégico, o debemos más bien esperar a que esa tecnología de pronto esté madura, porque en este momento digamos que no hay estudios que soporten esa información. Digamos que con esa lógica, la vigilancia deja de ser como ese informe aislado y pues se va a convertir en un insumo para la innovación y también pues para la gestión de nuestro portafolio de productos y servicios. Ahora sí, siguiente, por favor. Vamos a ver, digamos que la ruta completa desde antes del hallazgo y de dónde surge la necesidad de vigilar. Digamos que antes de recorrer esta ruta hay una pregunta importante: ¿cómo llegamos a ese hallazgo? Digamos que ese hallazgo es una señal respaldada por una evidencia externa. Entonces, digamos, ese hallazgo generalmente resulta del estudio de vigilancia tecnológica y surge, digamos que dentro de nuestra organización con una idea, con una oportunidad de negocio, de mercado, de algo que vimos en la competencia. Y por eso surgen de pronto esas necesidades de vigilar. Entonces, ya sea una idea, un problema, una oportunidad, o una necesidad que necesite información. Digamos que necesitamos un problema y no hemos logrado resolver con esas necesidades actuales, o queremos desarrollar un producto o servicio y necesitamos saber, por ejemplo, qué tecnologías o soluciones existen, que aparece una tecnología y de pronto queremos entender si tiene esta aplicación real en nuestro negocio, en nuestro entorno, en nuestra organización. Si detectamos esos cambios en el mercado, en las condiciones de regulación, en el comportamiento de los clientes, si tenemos, por ejemplo, una idea
de innovación, pero todavía no sabemos que existen. Bueno, digamos que entre otros. Y pues con esta información, pues ahí, como les decía inicialmente, podemos considerar que sea una inversión o requerir, de pronto reducir más bien una incertidumbre antes de comprometer esos recursos. Digamos que por eso la vigilancia tecnológica debería empezar más bien por una pregunta de decisión y no simplemente por buscar ampliamente información. Digamos que no sería solamente qué queremos hacer con esa, por ejemplo, hacer con una vigilancia sobre inteligencia artificial, sino algo como qué aplicaciones de inteligencia artificial podrían reducir, por ejemplo, los tiempos de inspección dentro de nuestros procesos productivos, cuáles tienen suficiente madurez para ser evaluadas y cuáles pueden ser, digamos, evaluadas por nuestra organización. Otro ejemplo podría estar conectado con uno de los casos que veremos después, por ejemplo, si estamos buscando alternativas para aprovechar subproductos de materias primas como el aguacate, bueno, entre otros alimentos, qué tecnologías, qué productos, qué mercados muestran mayor potencial, cuáles pueden tener como mayor alineación, mejor encaje, digámoslo así, dentro de nuestras capacidades organizacionales. Digamos que cuando tenemos clara esa pregunta, ahí sí podemos decir que se puede vigilar. Y a partir, digamos, de ahí, recorremos, más bien la ruta entre esos hallazgos, esas oportunidades, esa priorización que yo le doy a mis ideas, a mis oportunidades, a mis ideas, es decir, qué tan atractiva y qué tan viable es frente a las demás opciones para ya empezar a plantear un caso de negocio con argumentos claros para poder decidir y asignar esos recursos y ya poder decidir para que yo pueda avanzar, pueda validar, muchas veces aplazar por algún hallazgo dentro de ese estudio de vigilancia tecnológica, buscar un aliado tecnológico o estratégico o sectorial o simplemente descartar, digamos, esa idea. Y ya pues los siguientes pasos son, digamos, desarrollar ese piloto, redactar ese proyecto para desarrollarlo con recursos propios o de pronto plantearlo, presentarlo dentro de una convocatoria, hacer alguna alianza y pues posteriormente hacer, digamos, un monitoreo. Digamos que si nosotros planteamos muy bien esas preguntas, identificamos muy bien esas ideas, esas oportunidades, pues vamos a tener recomendaciones accionables. Siguiente, por favor. Digamos que del hallazgo a la oportunidad, aquí es importante indicar que un hallazgo no es lo mismo que una oportunidad. Digamos que el hallazgo se va a describir con algo que, digamos, que observamos afuera. Por ejemplo, una tecnología está aumentando su adopción, un competidor de pronto lanzó un nuevo producto, un nuevo servicio muy de pronto similar a lo que yo quiero como organización o que tenemos planteado dentro de nuestra estrategia, que una regulación cambia o de pronto alguna capacidad técnica se vuelve, digamos, más accesible. Digamos que esto es importante hacer una lectura interna, es decir, ¿esto qué significa para nosotros? Si podría resolver ese problema actual, si podría de pronto reducir algún tipo de riesgos, perdón. Y pues solo después de identificar esos hallazgos, ahí sí podemos formular esa oportunidad. Digamos que esa oportunidad nosotros debemos redactarla o expresarla en términos de posibles acciones. Es decir, por ejemplo, evaluar la adopción de la tecnología para reducir ya problemas o dolores puntuales dentro de la organización, por ejemplo, reducir tiempos de inspección, explorar alianzas para crear una nueva capacidad que dentro de nuestras empresas aún no tenemos, estructurar un piloto pues para desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio o decidir esperar para
pues tener más información y disminuir como esa incertidumbre. Digamos que aquí es donde surge una pregunta clave, es qué decisiones pueden cambiar si ese hallazgo resulta relevante. Digamos que si nosotros no estamos en capacidad de responderla totalmente o existe alguna incertidumbre, probablemente todavía no contamos como esa información tan clara, tan debidamente sustentada. Y pues aquí estamos frente a información interesante, pero que probablemente no es una oportunidad bien formulada. Digamos que cuando una vigilancia genera varias oportunidades, necesitamos de una forma más consciente, más consistente, perdón, decidir cuál merece primero la atención. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, digamos que a partir de acá es donde empezamos a poner criterios concretos hacia esa oportunidad, hacia esa necesidad, hacia esa idea. Digamos que la pregunta no solamente sería si suena interesante ejecutarla, sino que es importante para la organización. Digamos, voy a hablar un poco de ejemplos, digamos, muy alineados a lo que se buscaría una alineación con la organización. Digamos que en la parte de alineación estratégica, supongamos, digamos que la empresa define prioridades para los próximos años, por ejemplo, como, bueno, y generalmente dentro de nuestras organizaciones de maximizar utilidades, de pronto incrementar participación en el mercado, o fortalecer, por ejemplo, el posicionamiento de marca. Digamos que si esa vigilancia que estoy desarrollando me permite identificar esa posibilidad de convertir un subproducto en, no sé, en un producto principal para la empresa, digamos que eso nos ayudaría como a definir realmente esas oportunidades y definir realmente como esa oportunidad encaminada a desarrollar esos productos. Ahí podría contribuir, por ejemplo, a aumentar el margen digamos, de utilidad o de abrir una nueva línea de negocio, aumentar el valor agregado dentro de los productos o servicios, o simplemente, digamos, reforzar el posicionamiento en nuestro mercado. Digamos que en este escenario la alineación estratégica sería alta. Digamos que generalmente todas estas ideas de negocios, estas oportunidades, estas ideas o a veces problemática, debe contribuir a una una prioridad real dentro de nuestras organizaciones. Digamos que en cuanto al impacto esperado, aquí debemos traducir esa oportunidad en resultados, es decir, si me va a mejorar el ingreso, el ahorro, el aprendizaje, la diferenciación o qué más me podría generar. Digamos que, no sé, si se desarrolla un nuevo ingrediente, requiere, por ejemplo, una inversión considerable de recursos. Y digamos que esa inversión nosotros deberíamos estar en la capacidad de estimar, así sea unas cifras preliminares, cuál es nuestro, digamos, beneficio incremental, porque, digamos, sin esa información, pues no podríamos tomar como esas decisiones. En cuanto a la viabilidad técnica, por ejemplo, pensemos en, no sé, generar, siguiendo como la línea del ejemplo de extracción de subproductos a partir de algún alimento. De pronto puede ser atractivo comercialmente, pero siempre debemos preguntarnos si ese proceso de extracción está, por ejemplo, debidamente probado, documentado, si nosotros podemos garantizar, no sé, la inocuidad de ese alimento, la consistencia, bueno, digamos, dentro de la línea alimenticia. Si se puede de pronto escalar de ese prototipo inicial que yo tengo pensado dentro de mi proyecto hacia una planta industrial que pues ya me genere diferentes resultados. Digamos que acá la evidencia no solamente va a existir a nivel experimental, acá lo importante es
digamos, aterrizar esa idea para que efectivamente, digamos, esa parte técnica tenga viabilidad, ya sea en alguna escala, baja, media o alta, para que podamos tomar decisiones. En cuanto a las capacidades internas, una empresa, por ejemplo, si ya tiene alguna empresa o laboratorio más bien de formulación, o un sistema que funcione, o algunos proveedores ya identificados como una ventaja, digamos, se puede aprovechar esa capacidad, digamos, interna. Pero digamos, si para tener esa misma oportunidad la empresa tiene que invertir para adquirir esa, digamos, ya sea infraestructura, maquinaria, conocimiento, o establecer redes, ya sea internas, para, digamos, hacer ese producto, ese servicio, pues ya es un poco más difícil. Entonces hay que medir también esas capacidades internas para que nosotros podamos desarrollar esa idea. En cuanto al riesgo y la incertidumbre, pues ya como les he reiterado, pues debemos hacer una identificación de los posibles riesgos, y efectivamente yo puedo encontrar esos ingredientes, esos insumos que yo requiera, por ejemplo, para empezar a desarrollar ese producto o servicio. Entonces, digamos que el riesgo y la incertidumbre aquí en este punto cobra realmente relevancia, porque ahí es donde podemos desistir o encontrar, digamos, esa oportunidad, esa idea, pues como no viable. Y finalmente, el tiempo y la escalabilidad, pues una oportunidad que puede probarse en un piloto, no sé, de 3 meses, utilizando, por ejemplo, una infraestructura existente, es diferente a otra que yo necesita, por ejemplo, construir en un tiempo más amplio. Entonces, digamos que ahí yo tengo que evaluar en cuánto tiempo yo puedo llegar a ejecutar, a validar y realmente validar si yo con esa idea que tengo de servicio, de producto, de planta piloto, si realmente tiene un potencial para poder escalar. Digamos que no solamente quedarnos con el prototipo, lo validamos, pero que si no llegamos más allá de implementarlo, pues no estamos haciendo nada. Digamos que aquí lo importante es que estos criterios no se vayan a mirar por separado. Digamos que se tiene que hacer una evaluación completa. Obviamente, algunos puntos, dependiendo de la idea, de la oportunidad, de la necesidad o de la problemática que tengamos en las organizaciones, pues puedan tener algún tipo de priorización. Sigue, por favor. Digamos que acá tenemos, pues ya como para pasar más hacia ejemplos concretos, no solamente es que tener como esas, digamos que ideas ya validadas por medio de una vigilancia, sino que yo pueda utilizar herramientas para comparar esas oportunidades, esas ideas, y decidir pues el tipo de acción. Recordando que el tipo de acción es ya volverlo a un proyecto, ya, digamos, darle vía libre para ejecutarlo, parar, revisar o simplemente descartar. Digamos que una matriz sugerida sencilla, pero que es útil, es la matriz de priorización atractivo versus viabilidad. Digamos que en esta nos va a mostrar el atractivo, o la alta viabilidad, y dependiendo la escala, si hay un alto atractivo, una alta o baja viabilidad, o un bajo atractivo, una alta viabilidad, o bajo atractivo y baja viabilidad. Digamos que para las diferentes opciones podremos, una vez se haga, digamos, todo el ejercicio, podemos hacer ya el descarte de esas ideas, de esas oportunidades, priorizando, validando capacidades o supuestos, digamos que considerarlas como victorias tempranas,
que solo si aportan valor, o definitivamente si la matriz puntúa con bajo atractivo, baja viabilidad, pues debemos hacer como una reformulación, un monitoreo adicional para ver, digamos, nuevos aspectos que no tuvimos en cuenta en esa evaluación inicial. Y ya por último, descartar. ¿Puedes avanzar, por favor? Digamos que esta matriz no nos va a permitir reemplazar el caso de negocio. Digamos que básicamente la función que tiene esa matriz va a ser ayudarnos a decidir cuáles oportunidades merecen que profundicemos y pues efectuar el posterior análisis. Veamos ahora un caso práctico para, digamos que sigamos con la línea de insumos alimenticios. Digamos que primero vamos a calcular todos los puntajes y después vamos a pasar de esos números a una decisión. Digamos que acá, digamos que no basta solamente con poner 4 puntos en la matriz, sino que debemos mostrar de dónde sale cada posición. Digamos, para el caso, digamos que esa empresa alimenticia, después de desarrollar ese estudio de vigilancia tecnológica sobre el aprovechamiento de subproductos de cualquier alimento, por ejemplo, el del aguacate, identifica 4 oportunidades. La primera, la empresa quiere maximizar, por ejemplo, su margen de rentabilidad, de pronto incrementar el número de ingredientes funcionales y fortalecer su marca. Digamos que antes de puntuar, vamos a asignar una escala de 1 a 5, digamos exactamente los mismos criterios para todas las oportunidades. Digamos, para atractivo usamos alineación estratégica, por ejemplo. La alineación estratégica, el impacto, ROI y mercado. Y para viabilidad vamos a usar la madurez tecnológica, las capacidades y el tiempo o la inversión. Digamos, para la oportunidad A, es decir, fibra funcional de subproductos, recibe, por ejemplo, 5 en alineación porque, digamos, en el ejercicio si estuviéramos haciendo un ejercicio digamos, real, podría encajar directamente con el crecimiento en ingredientes funcionales. Que ahí en ese caso sería 4 en impacto porque, por ejemplo, puede mejorar su margen de rentabilidad. Y 4, digamos, en mercado porque probablemente existe una aplicación comercial que se puede desarrollar. Digamos que ahí para el ejercicio la puntuación promedio sería de 4.3. Digamos en viabilidad tendríamos 4.4 y en la tecnología 4 porque digamos acá para el ejemplo puede que la tecnología sea relativamente accesible para la empresa. Digamos la empresa puede apoyarse en capacidades, no sé, capacidades existentes, o puede, digamos, validar si una inversión puede ser aplicable. Entonces, digamos que en resumen atractivo tendríamos un 4.3 con esas variables analizadas y una viabilidad de 4. Digamos que podemos replicar, digamos que el mismo análisis para la oportunidad B, que es extracto oxidante, o el C, que es empaques sostenibles, o el D, bioplástico propio. Digamos, asignándole con el mismo criterio, pues el impacto dependiendo de esa oportunidad y de esos variables que hemos identificado. Digamos que acá para el ejercicio, pues la escala 1 muy bajo y pues va aumentando hasta 5 muy alto. Digamos que para este ejemplo y lo que define, por ejemplo, la organización puede ser un 3.5 como un resultado alto. Siguiente, por favor. Y ya, pues,
vamos para este ejemplo de la puntuación a la decisión. Digamos que vamos a convertir esos puntajes en acciones. Digamos que en el cuadrante o que tiene más viabilidad, más priorización, sería el caso A. Es decir, ese es el de fibra funcional, por ejemplo, de subproductos. ¿Por qué? Porque para el caso de negocio se puede hacer una estimación de la inversión, si han identificado realmente beneficios, los riesgos, y se requiere una validación. Entonces, digamos que esa primera oportunidad de subproductos en el ejercicio 4, 3 y 4 para esos criterios de viabilidad, pues esa sería, digamos, en el orden de priorización. Para el caso B, por ejemplo, que hemos definido el extracto, generar extractos oxidantes, digamos que en el resultado puede ser para validación, es decir, digamos, al revisar esas variables, necesitamos validar antes de invertir, es decir, tener más información sobre la viabilidad técnica, tecnológica, probablemente regulaciones, revisar internamente la capacidad del equipo de trabajo, entendido en capacidad en conocimientos o en tiempo disponible de ese personal, o de pronto revisar la estabilidad de esa idea. Para el escenario C, que era empaque sostenible, tiene una puntuación de 2.7, 4.3, posiblemente es fácil de ejecutar, pero para que yo avance en esa decisión, sí necesito evaluar, así como en la anterior de validar, otras variables, por ejemplo, en beneficio en la parte estratégica o jurídica, y realmente si se justifica, digamos, empezar con esta idea. Y ya para el cuadrante de monitorear, que era la idea de bioplástico propio, pues necesitamos monitorear, es decir, así como en la opción C, en la oportunidad C, adicional a esas variables que tenemos que identificar más adecuadamente, en esta no se asignarían recursos por ahora, pero probablemente buscaríamos aliados, haríamos una reformulación o de pronto esperaríamos mejores condiciones tanto técnicas, tecnológicas, de alianzas, o de pronto por términos económicos no es el mejor momento de invertir en esta oportunidad. Digamos que el resultado de esta matriz no es solamente como escoger un punto, digamos que ahí termina, es más con esa decisión, o sea, a partir, digamos, de este análisis, de esta calificación, tenemos que tener ya criterio para tomar esa decisión y empezar pues ya a hacer directamente la ejecución de esa idea de negocio, generalmente, bueno, nuevos servicios, nuevos productos, o en el caso de las empresas que hacen proyectos, pues ya empezar la ejecución. Digamos que para este ejemplo, la idea sería, digamos, que la única opción que pasa directamente a construir ese caso de negocio. ¿Puedes avanzar, por favor? Digamos, como para resumir, esas decisiones se pueden habilitar con la vigilancia, es decir, desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, adoptar, por ejemplo, una metodología, automatizar, probablemente aliarse con alguien estratégico, por ejemplo, buscar un socio, un proveedor, una universidad, una startup o un centro de desarrollo tecnológico, para también hacer como esas investigaciones, por ejemplo, para formular iniciativas de investigación y desarrollo cuando existe, digamos, esa brecha real. O esperar y descartar, pues como les decía inicialmente, ya una vez validado, esperar y descartar.
Siguiente, por favor. Bueno, para este caso, el caso negocio convierte ese potencial en argumentos para decidir. Digamos, ahí es donde entra el caso de negocio. Y es importante aclarar que no estamos hablando necesariamente de un documento extenso, así como hablábamos del tema de vigilancia. Digamos que lo que buscamos es una estructura que nos permita organizar la información relevante para tomar decisiones. Digamos que una vez identificamos esa oportunidad, es decir, qué problema, qué queremos resolver, qué posibilidad, ya evidenciamos, ya sabemos que eso es relevante para nuestra estrategia, ya tenemos una propuesta concreta, ya hicimos todo el estudio de viabilidad, tanto técnica, económica, de capacidades, de personal, de tiempos, cuál es el valor esperado, es decir, todos los beneficios, pues ya podemos pasar a las recomendaciones, es decir, avanzar, validar, aplazar, aliarse o descartar esa idea. Digamos que el caso de negocio no va a buscar vender la idea, sino pues vamos a hacer visible toda la evidencia y la decisión, analizarla para conocer si tiene sentido y qué falta por validar. Siguiente. Bueno, ahora vamos a revisar dos casos aplicados de vigilancia tecnológica una en temas alimenticios, que es la vigilancia del aguacate, y más adelante revisaremos una una tecnología en específico que es LoRaWAN. Digamos que para el tema, esto es digamos un caso que se vio en el CIDE y nosotros formulamos una vigilancia tecnológica en productos derivados del aguacate, más por el volumen, digamos, de personas, de empresas de ese sector alimenticio que estaban como interesados en esa tecnología, esas preguntas de qué productos se pueden generar a partir de algún alimento. Digamos que en este caso de aplicación, nosotros identificamos varias rutas posibles, es decir, los productos derivados, si se podían aprovechar subproductos, si habían alimentos funcionales, por ejemplo, para cosmética, biomateriales, empaques sostenibles, si había algo de economía circular. Pero pues ahí es donde nos surgió la pregunta central de si tenemos varias oportunidades, ¿cuál merece, digamos, más recursos? Digamos que nosotros hicimos esa priorización de esos criterios, digamos, explícito, y puntuamos variables, por ejemplo, como atractivo del mercado, el margen esperado, la alineación estratégica, la disponibilidad, por ejemplo, de algunos insumos, la viabilidad técnica, la viabilidad regulatoria, capacidades, aliados. Digamos que hicimos como un ejercicio muy completo para identificar todas esas variables. Luego nosotros ubicamos como esas variables en la matriz que ya revisamos, la matriz de atractivo y viabilidad, y se escogió, digamos, las opciones que por su naturaleza se veían más innovadoras, que probablemente tenían mejor combinación por su alto potencial, por su posible real ejecución dentro de las empresas. Digamos que esa priorización en cuanto a mercado, alineación, pues nos permitió elegir la mejor en cuanto a posicionamiento para, digamos, definir que, por ejemplo, para este caso, el ingrediente funcional del aguacate, digamos, tuviera un mayor margen de utilidad, un menor desperdicio, un mayor posicionamiento sostenible, para ya proceder a pasar al caso de negocio. Siguiente, por favor. Digamos que otro caso es de una tecnología. Esto se convirtió después en un proyecto que se presentó en una convocatoria de MinCiencias. Inicialmente
para, digamos, hacer todo ese hallazgo tecnológico, CIDEI analizó a través de un estudio de vigilancia tecnológica una tecnología puntual de LoRaWAN. Eso es básicamente comunicación de largo alcance, bajo consumo y pues herramientas que permitan y tienen herramientas para poder prototipar dispositivos conectados. Digamos que también se identificaron posibles aplicaciones en el sector agro, apicultura, monitoreo ambiental, entre otros. Digamos que ahí la priorización que nosotros hicimos fue en el sector agro. ¿Por qué? Porque digamos que en este caso ese sector agro tenía un mayor alcance, es decir, un mayor conocimiento de CIDEI, porque ya habíamos manejado, digamos, ese sector. Teníamos aliados estratégicos, entendidos, no sé, en universidades, empresas que ya tenían esa necesidad puntual. Adicionalmente, revisamos la alta relevancia agroindustrial en Colombia. Identificamos también que tenía una mayor necesidad de comunicación en zonas, por ejemplo, rurales, en zonas dispersas, adicional al conocimiento de la tecnología. LoRaWAN, pues porque es una necesidad de comunicación dentro de ese sector. Y pues tiene una aplicación más directa y más fácil para, por ejemplo, implementarlo en el campo. Entonces, digamos que esa priorización me responde porque yo escogí agro. Entonces, no solamente estoy mirando como temas afuera de conocimiento del CIDEI, sino también de necesidades puntuales de ese sector. Entonces, digamos, por eso se prioriza agro y por eso también se prioriza inicialmente la tecnología, porque adicional, por ejemplo, a decidir por qué tecnología LoRaWAN, pues CIDEI tuvo que hacer una serie de estudios técnicos a través de la metodología de vigilancia tecnológica para identificar tecnología con alto potencial de comunicación de largo alcance, bajo consumo. Entonces, la aplicación ya de esa aplicación nos permitió, digamos, ya junto con empresas del sector, presentar ese proyecto a convocatorias del Estado. Entonces, ahí se analizaron diferentes tipos de variables, cuál fue la ruta de implementación. Inicialmente se planteó prototipo, prueba piloto, pruebas en campo, pues que ya permitió que empresas de nuestro sector, digamos, se entendió como electrónicas y empresas con necesidades ya específicas, pues pudieran desarrollar este proyecto y posteriormente pues ya implementarlo. El siguiente, por favor. Digamos que el objetivo final de la vigilancia es que genera un valor cuando se convierte en acción, es decir, que yo pase por toda esa ruta de hallazgo, de oportunidad, de priorización, se pueda ver en un caso de negocio y se pueda tomar una decisión. Digamos que acá la vigilancia tecnológica toma un rol muy importante porque vamos a partir de identificar esas tendencias tecnológicas de competidores, regulatorias, de mercado, de riesgo, a poder yo estructurar oportunidades de negocio. Porque yo hago, digamos, una priorización, analizamos, planteamos casos de negocio y definimos como una ruta de validación. Digamos que acá esas decisiones que nos pueden generar, por ejemplo, en investigaciones, en desarrollos, en innovación, por ejemplo, para hacer formulación de proyectos, desarrollar un producto o un nuevo servicio. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, digamos que acá como conclusión general, no solamente requerimos partir de información debidamente documentada, sino debemos hallar una ruta clara para poder desarrollar ya sea esa idea de negocio, esa oportunidad, esa problemática o responder a ese entorno que me pide ya sea como empresa, como institución educativa, pues una respuesta clara ya, como les he dicho, generando productos o servicios, en este caso de alto valor agregado,
pero que puedan, digamos, cumplir con esa ruta que propone CIDE para validar esa información y convertirlo en una idea de negocio próspera. Digamos que no es solamente tener como toda esa información, sino poderla evaluar correctamente, poder plantear un muy buen modelo de negocio, priorizar, identificando, digamos, muchas variables que, digamos que al final del ejercicio le permita a los tomadores de decisiones, a los gerentes de proyectos, a los directores de las empresas, a los gerentes de las empresas, tomar decisiones informadas. Siguiente. No sé si tengan alguna pregunta puntual. Ahí sí me pueden ayudar de pronto leyendo la pregunta que acá no la veo. No necesariamente, digamos que para explicar ese método, digamos que utilizamos una versión sencilla en la que los criterios tienen ese mismo peso, pero pues una organización puede ponderarlos de acuerdo a su estrategia. Por ejemplo, cuando hacemos evaluación de proveedores y queremos, digamos que evaluar con criterios, digamos, ya establecidos por la organización, podrían tomar, digamos, como esos ejemplos para ponderarlos, porque dependiendo, no sé, la criticidad de algunos aspectos dentro de la organización, unos pueden puntuar más o menos. Por ejemplo, una empresa que esté buscando, no sé, crecimiento, puede asignar un peso más alto, por ejemplo, a las variables de tipo de mercado o al potencial de los ingresos que puede, digamos, que recibir. Otra podría ser que si hay alguna restricción financiera que puede priorizar la inversión requerida. O, por ejemplo, el tiempo de recuperación de la inversión inicial que yo haga. Digamos que acá lo importante es definir esos pesos antes de evaluar las oportunidades, pues para disminuir los riesgos. Gracias. Buenos días, yo tengo otra pregunta. ¿Qué pasa si tenemos una oportunidad que tiene alto potencial de mercado, pero todavía no tenemos capacidad tecnológica? Digamos que no necesariamente vamos a descartar esa idea. Digamos, en la matriz podría aparecer como un alto atractivo y una baja viabilidad, por ejemplo. Y la recomendación sería validarla antes de invertir. Entonces, esa validación puede incluir, no sé, incluir aliados, hacer pruebas de concepto, no sé, probablemente adquirir conocimiento adicional para ver o inicialmente cómo conocer esas capacidades internas y si no, pues contratar de pronto esas capacidades a nivel interno o, por ejemplo, profundizar el análisis de la tecnología. Digamos que esta matriz ayuda más a identificar qué debemos resolver antes de comprometernos en hacer una inversión de pronto mayor. Tenemos otra, no me queda claro cuál es la diferencia entre una vigilancia tecnológica y un estudio de mercado.
Digamos que en un estudio, perdón, en una vigilancia tecnológica vamos a validar la tecnología desde varios puntos de vista. También puede incluir temas de mercado, pero más evaluando la viabilidad técnica de la tecnología que yo pueda implementar. Digamos que ya el estudio de mercado es más mirar si yo voy a desarrollar, por ejemplo, un nuevo producto, un nuevo servicio, cómo se está comportando en el mercado, si hay empresas competidoras que yo tenga identificadas, si están generando, por ejemplo, ese mismo tipo de productos y servicios. Generalmente en estos estudios de mercado se identifican competidores, mercados potenciales. En cambio, la vigilancia tecnológica ya se enfoca en esa parte técnica, de validar la tecnología, el grado de madurez, si esa tecnología probablemente está, una vez se haga esa revisión, si ya está obsoleta, si de pronto todavía no tiene ese grado de madurez para que yo pueda adquirirla e implementarla dentro de la organización. Digamos que son muy complementarios, pero digamos si hay una diferenciación en la parte técnica y ya la revisión de todo nuestro entorno orientado hacia la parte ya de cifras de mercado, de competidores. Eso básicamente, digamos, es como la diferencia. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, queremos invitarlos también a hacer una revisión de CIDEI, de todo nuestro portafolio de servicios orientados a, digamos que CIDEI ha querido priorizar servicios tecnológicos innovadores que estén alineados con las necesidades de las empresas. Digamos que nosotros siempre hemos utilizado la herramienta de vigilancia tecnológica y la validación de tecnologías, de ideas de negocio, de oportunidades, para que efectivamente estos servicios estén alineados hacia sus necesidades y que realmente agreguen un valor diferencial dentro de sus organizaciones. No sé si tengan algún otro comentario. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, hay otra pregunta. Dice, ¿hay un libro que se recomiende para seguir consultando? De pronto no hay un libro que condense, digamos, como toda la información o ese paso a paso. De pronto lo que podemos recomendarles es que revisen la página web de CIDEI. De pronto también podemos hacer un envío de artículos interesantes en temas de vigilancia tecnológica, en casos aplicados digamos, al sector real, para que ustedes puedan identificar también, así como lo mostramos en el webinar, como esa ruta hasta poder tomar decisiones. Digamos, tenemos casos de aplicación, hay vigilancias, resultados de vigilancia tecnológicas en tecnologías puntuales, también hay resultados de vigilancia tecnológica para el sector alimenticio. Entonces, digamos que la invitación también es a que revisen esa información, esos artículos que ha generado CIDEI, porque digamos que de alguna otra manera resume un poco también la ruta que revisamos en el webinar de hoy. No sé si hay otra pregunta. Y ahí podríamos pasar a la siguiente, Sebastián, por favor. Bueno, digamos, damos por finalizado el webinar. Agradecemos la asistencia, el interés
que demostraron en esta temática, que es muy importante para las organizaciones. Los invitamos a nuestro próximo webinar, el webinar de mantenimiento predictivo con inteligencia artificial. Digamos que CIDEI genera muchas temáticas alineadas a las necesidades de nuestras empresas. El próximo es un poco más técnico, pero digamos se pueden identificar también muchas necesidades de automatización de procesos, de mirar temas de inteligencia artificial que les sirven a las organizaciones también como punto de partida para el mejoramiento interno de sus procesos y para también la toma de decisiones. Este webinar se va a desarrollar el 24 de septiembre a las 11 de la mañana. Les estará también llegando toda la información a su correo o en la página web y en la página, en las redes sociales de CIDEI. Está también la información de este webinar. Acá les dejo mis datos para cualquier inquietud que puedan tener sobre esta temática o proponer de pronto algún otro tema que sea de interés para ustedes o conocer ya directamente cómo CIDEI puede ayudarlos a desarrollar estudios de vigilancia tecnológica en temáticas puntuales, en tecnologías que probablemente ustedes como organización no puedan de pronto desarrollar ese estudio de una manera pues como más aplicada, con una metodología organizada. Entonces pueden contactarme para cualquier necesidad puntual que tengan sobre esa temática. También si tienen algún tema de negocio para validar o algún proyecto que ustedes vean potencial para presentar alguna convocatoria, podemos revisar. Digamos que la idea de CIDEI es articular los diferentes actores, las empresas, las universidades, los centros, digamos, de investigación o desarrollo tecnológico, para que ustedes puedan postularse a las diferentes convocatorias. Tenemos otra pregunta, dice, ¿cada cuánto hay encuentros de este tipo? Generalmente, de acuerdo a la temática de cada una de las áreas estratégicas de CIDEI o de los servicios y productos que ofrecemos, generalmente organizamos 1 o 2 encuentros por temática. Digamos que este es el segundo webinar de esta temática. Ya más adelante plantearemos de pronto la continuidad de otra temática muy alineado a este tema. Ustedes también pueden de pronto darnos alguna sugerencia de algún tema puntual que quieran profundizar o de aplicar algo más práctico. Entonces estamos atentos a recibir, digamos que esas ideas para validarlas y poderle entregar, digamos, temas de interés a las empresas.